Si le preguntas a mi yo protestante del año pasado, ¿qué cosa le parecería impensable que ocurriera este 2026? No te iba a decir hacerme católico, porque ni siquiera iba a ser una opción. No era concebible. Pues a principio de año, en menos de una semana, pasé de protestante a saber que la verdadera iglesia es la católica, apostólica y romana. Menos de una semana en donde se rompió la sola escritura, se rompió la sola fide inventada por Lutero, vino a zanjar el debate de una vez por todas, los milagros eucarísticos, y ya psicológicamente terminé de aceptarlo conociendo a católicos amorosos de Dios, que aman realmente a Dios. Todo eso en el video anterior, donde cuento cómo fue mi proceso intelectual y psicológico durante estos 7 días. Mi yo protestante te hubiese dicho que yo al terminar esa semana me hice católico, ¿no? Mi conversión. Como protestante yo pensaba que la conversión era cosa de un día en el que conociste a Dios y lo aceptaste en tu corazón como Señor y Salvador. Aún tengo la fecha de cuándo fue ese día el año pasado. Hoy, como católico, sé que la conversión es un proceso, toma tiempo. Y ese proceso de aceptar la verdad, a vivir la verdad, para vivir de verdad, es de lo que trata este video. Acompáñame, porque este es mi testimonio de conversión. De un protestante que venía ya de la nueva era, de la New Age, a católico, apostólico y romano. Pues primero, para empezar, tras esta semana, sí, yo había aceptado que la iglesia católica era la verdadera, pero aún había muchas cosas que me rechinaban, ¿no? Sobre todo recuerdo 2, de hecho las únicas 2. El papado y María. El papado y María. Entender la infalibilidad del Papa, que no es tan difícil de entender si realmente quieres hacerlo, y relacionarme con María. Tras aceptar que la Iglesia Católica era la verdadera, yo seguí bombardeándome de contenido apologético. Yo seguía viendo debates de un buen católico bien formado contra un buen protestante bien formado. Y me regocijaba, yo gozaba escuchando esos debates, viendo esos debates. Contenido apologético que seguía resolviendo mis dudas. Hasta que finalmente logré entender el papado. Que el Papa solamente es infalible cuando habla ex cátedra, que en una entrevista cualquiera no es infalible, y que de los más de 300 papas que hemos tenido como católicos, creo que solamente 50 y tantos son santos. El resto no. El Papa, cuando habla de doctrina y de moral, hablando ex cátedra, es infalible. Pero el Papa de por sí, por ser Papa, no es intachable. La Iglesia no es santa por sus miembros, nosotros. La Iglesia es santa por su fundador. Entonces, todo eso del Papa, de María, se fue resolviendo. Lo más fácil fue entender la Mariología, que María es Madre de Dios, entender el rosario, que se reza. Yo no sabía que se rezaba, se reza. Eso fue fácil de aceptar intelectualmente. El papado fue más complicado, pero lo pude entender y aceptar. Pero el punto importante no es ese. El punto importante es que tras abandonar el protestantismo y aceptar el catolicismo, se me abrió un mundo de posibilidades. Y es que yo siempre he tenido un hambre intelectual. Siempre. Un hambre de verdad. Estuve tantos años buscando la verdad en todos lados. Por eso caí en la nueva era. Yo caí en la nueva era porque yo estaba buscando la verdad. La busqué en el lugar incorrecto, en la nueva era.
Después me fui acercando, ¿no? Protestantismo. Y cuando por fin pude llegar a la verdad que está custodiada por la Iglesia Católica, yo quería embriagarme de la verdad. Como protestante, solo eres tú con tu Biblia, que encima es una Biblia amputada, a la que le faltan 7 textos, y te encuentras limitado por el libre examen. Como católico, y recuerdo que esto era lo que más me entusiasmaba, podía leer a los santos, las biografías de los santos. ¿Cuál es el libro que me compré de un santo? Pues por el hambre intelectual y por tender, ¿no?, hacia santos que desarrollaron más ese hambre por Dios. Porque el filósofo es el amante de la sabiduría. Dios es la sabiduría, la suma sabiduría. El filósofo real, es el que ama a Dios. ¿Adivinaste? Me compré Confesiones de San Agustín. Lo tengo a medias, pero ya el primer día yo supe que este se iba a convertir en mi libro favorito. El mejor libro que he leído hasta el momento. No solamente los libros de los santos, sino el propio catecismo, que cuando leí el catecismo está escrito de una manera tan sofisticada intelectualmente, te describe tan bien todo, te ayuda a vivir en castidad, a buscar la santidad, a ordenar tu vida. El catecismo es lo que le falta a un protestante, que con su libre examen trata de descifrar las verdades de la Biblia. El catecismo es lo que Jesús enseñó, que está en la Biblia y que se guardó en el depósito de la fe de la Iglesia. Resumido, el catecismo es una enseñanza práctica para todo cristiano. O sea, en los primeros 1500 años de cristianismo, donde la gente no sabía leer, donde el sacerdote era el que enseñaba, a la gente se le catequizaba, se le hacía catequesis. En mi pueblo aún no iniciaba la catequesis, inició después, inició como en mayo, así que yo empecé a consumir catequesis en internet. El padre Javier Olivera Rabasi, y me empecé a bombardear, no solo ya de apologética católica, que sí, sino de doctrina. Quería embriagarme de la verdad. Y aquí un segundo punto, ese ya está listo. El libre examen hizo que yo, todo el tiempo que yo fui protestante, que yo leí la Biblia, yo la estaba leyendo mal. Yo entendía mal a Jesús, no entendía las enseñanzas, no entendía la doctrina, no entendía nada. ¿Por qué? Porque mi mirada estaba manchada. Yo venía de la nueva era. Yo no era cualquier protestante. Yo era un protestante que venía de la New Age. Yo no podía leer la Biblia sin interpretar a un Jesús metafísico. A un Jesús que te enseña a crear tu propia realidad, ¿no? A manifestar el poder de la fe, ¿no? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, moverías montañas. Entonces, y esto es muy interesante, yo ya en mi conversión para ser católico, no podía leer la Biblia. Desde enero que acepté que la Iglesia Católica es la verdadera, hasta ahora, agosto, no he podido leer la Biblia. Fue tan mala la exégesis que yo hice como protestante. Mi mirada estaba tan manchada por toda la doctrina New Age protestante que yo no podía leer correctamente la Biblia. Interpretaba lo que yo quería. Entonces, durante estos 8 meses, yo no he podido leer la Biblia. Lo que hice fue limpiar mi mirada y bombardearme de doctrina católica, catequesis, contenido apologético, doctrina católica.
para limpiar mi mirada New Age y protestante, que la New Age y el protestantismo están muy unidos, son primos hermanos, o sea, eso ya para un futuro video. Y bombardearme de doctrina católica. ¿Para qué? Para poder leer la Biblia como católico, para poder pensar como católico. Hoy en día, finales de agosto, recién estoy queriendo leer una Biblia católica, una Biblia verdadera, no amputada como una Biblia protestante, ¿no? Recién ahora quiero leer la Biblia. Pero incluso ahora quiero formarme para hacer una buena exégesis. No la quiero leer como yo quiera. Es tanto el respeto que yo he tenido por un texto sagrado que no me he atrevido a leerlo con la mirada manchada. Y se me estaba olvidando algo. El libre examen, y esto lo tengo que decir, vengo del protestantismo, ¿ok? El protestante lee la Biblia con libre examen, o sea, como quiere, básicamente. Y aunque tú como protestante tengas toda la recta intención del mundo de querer entender la Biblia, siempre vas a tener la mirada manchada. Siempre. Siempre vas a interpretar la Biblia filtrándola por tus propios lentes. Sí, yo venía de la nueva era, 2 años y medio en la nueva era. Estuve unos meses como protestante. Es normal que se me hiciera muy complicado leer un texto sagrado y que yo haya sido muy cauto 8 meses sin leerlo, limpiando mi mirada y tal. Pero todos tenemos la mirada manchada, todos. ¿Cuántos protestantes no se han ideologizado sin siquiera saberlo? ¿Cuántos? Ya, yo vengo de la nueva era. Pero ¿cuántos protestantes a lo mejor no vienen del feminismo? O una ideología que es tan implícita, que es el individualismo. Que todos en algún momento nos contagiamos del individualismo. No nos damos ni cuenta. Entonces, el protestante que lee la Biblia con su libre examen, ¿de cuántas ideologías no se ha contagiado sin siquiera saberlo? Y todo eso va a limitar lo que él pueda comprender de un texto sagrado, por más de que se esfuerce. Entonces, el libre examen, al ser nosotros falibles, nos limita, nos impide poder morir por completo a nosotros mismos. Porque tú siempre tienes la última palabra. Tú como protestante siempre tienes la última palabra. Da igual si tienes enfrente a un teólogo. Tú decides, como tu propio papa, si le haces caso o no. Si él dice la verdad o no. Si este pasaje es literal o no es, o es simbólico. Todo el tiempo, tú como protestante tienes la última palabra. Y eso te limita intrínsecamente a la hora de acceder a la verdad. Creo que llegamos a uno de los puntos más importantes del video. Y es que yo acepté que la Iglesia Católica era la verdadera, perfecto, enero. Recé mi primer rosario finales de marzo. Creo que literalmente el 30 de marzo. 2 meses. 2 meses en donde yo ya sabía intelectualmente que no había problema con rezarle a María, que ella podía interceder de la misma forma en la que yo puedo interceder por ti, orar por ti, y tú puedes orar por mí. Pero María, con el plus de que es la madre de Jesús, sus ruegos, sus súplicas, tienen un poder especial. Bueno, y que el rosario, según todos los exorcistas, es lo que más teme el diablo. Y todo eso yo ya lo sabía. Mi mente ya lo sabía. Pero mi corazón, mi carne, que aún estaba en este proceso de transformación, postergó mi primer rosario. Y de hecho, a lo mejor en mis
en mis primeros 5 rosarios, yo justamente, ¿no? Por este rechazo, ¿no? Este conflicto con pedirle a María, ¿no? Luego María le pide a Jesús, respectivamente, ¿no? Pero como yo no quería pedirle a María, yo lo único que sabía pedirle a mi Santa Madre fue un abrazo. Lo único, en vez de hacer una lista de peticiones, en cada rosario, yo lo único que sabía pedirle a mi Santa Madre era un abrazo. Un abrazo. Hoy en día ya puedo rezarlo sin problemas, puedo pedir más, ¿no? Por otras personas, por mis amigos, por mi familia. Pero igualmente de vez en cuando sigo pidiendo ese abrazo. Pasamos al cuarto acto. La misa. ¿Cómo fueron mis primeras misas? En todo este proceso de embriagarme de la verdad, de lo complicado que fue rezar mi primer rosario, y que no sabía cómo rezarlo, y que sentía miedo al rezarlo, sobre todo en el primero, ¿no? En el segundo ya no, pero en mi primer rosario realmente fue raro. Fue raro. Tenía... Por eso el énfasis en el ruega, ¿no? En el ruega, ¿no? Tipo, no te estoy pidiendo a ti, María, técnicamente, se lo estoy pidiendo a Jesús, pero por medio de ti, no sé, había un miedo ahí. En todo ese proceso, yo ya estaba yendo a misa. Mis primeras misas eran un desastre. Yo simplemente imitaba. Si la gente se arrodillaba, yo me arrodillaba. Si la gente repetía una frase, yo la repetía, ¿no? Las canciones, lo mismo. Yo imitaba al de al lado. Ya está. Y es muy curioso. Yo recuerdo que Santiago Alarcón, gran apologeta, también se convirtió en gran parte por los milagros eucarísticos, ¿no? Él era protestante y se convirtió. A mí me pasó muy parecido. Ir a una misa sabiendo que Jesús está realmente ahí, en la hostia, en el pan, en el vino. Ir a misa después de los milagros eucarísticos es una experiencia muy loca. Pero yo no sabía amar. No sabía amar correctamente. Aún sabiendo que el domingo hay que ir a misa, es obligatorio ir a misa, yo falté a muchas misas. Y por excusas muy malas. Muy malas. Porque aunque intelectualmente yo sabía que Jesús estaba ahí, aún yo no aprendí a amarlo. Pero el aprender a amar, aprendiendo a amar a Jesús, mediante la Eucaristía, yo creo que da para todo un video. Así que no me voy a enfocar mucho en eso. Me voy a enfocar en esto. El maxi protestante, y esto creo que lo mencioné en el video pasado, veía en la repetición, ¿no?, de los católicos, repetir esta frase, repetir esto otro, ¿no? La repetición. El maxi protestante veía en eso una mecanización de la fe, una automatización de la fe, ¿no? Repetir frases a memoria, tal. El maxi católico, que ya estaba yendo a misa, que ya conocía la doctrina, veía en eso, y lo puedo decir hoy en día, objetividad. En la misa hay objetividad. Tienes que objetivamente decir esta frase. ¿Por qué? Porque el protestante lo que cree es que él ama a Dios a su manera. Yo amo a Dios a mi manera. Hay protestantes que ni siquiera van a sus iglesias. Simplemente leen su Biblia en su casa porque aman a Dios a su manera. En una misa católica, lo que hay es un amor objetivo. Objetivamente te tienes que arrodillar y eso es lo correcto. Así es como debe de ser. Objetivamente tienes que ir con buena
vestimenta, una vestimenta prudente, acorde. No es que tú celebras la misa como quieres. Dices las frases que tienes que decir, cantas lo que tienes que cantar y te comportas como tienes que hacerlo objetivamente. Eso tiene relación con que el maxi protestante veía en el silencio de la misa, en que no estén todos llorando en la misa, el maxi protestante veía poca pasión. Claro, como en una iglesia protestante, evangélica, cantan y están todos llorando. Y todos llorando, hombres, mujeres, tal, ahí cantando, tal. Yo mismo, como protestante, lloré en una iglesia protestante, ¿no? Cantando alabanzas, tal. Pues, como protestante, yo veía en una iglesia católica donde hay orden, donde no están todos llorando, yo veía poca pasión, ¿no? Poco amor. ¿Por qué? Porque se cree que el Espíritu Santo es como un sentimiento. Entonces, cuanto tú más sientes y estás lleno de sentimiento, tú estás más lleno del Espíritu Santo, ¿no? Hay un sentimentalismo, pero el Espíritu Santo no es un sentimiento. Dios no es un sentimiento. No es un sentimiento. Eso me lleva al sentimentalismo que hay en el mundo protestante. Si tú tienes que sentir a Dios, ¿no? Y si no lo sientes, ¿qué pasó, no? ¿Por qué ya no te siento, Dios, no? Sentir la voz de Dios, sentir el Espíritu Santo. Todo se basa en el sentir. Por eso incluso tienen que forzar sus sentimientos, ¿no? Tienen que forzarse a emocionarse y llorar en cada alabanza. Y justamente por eso, como yo venía de un sentimentalismo, es que me costó aprender a amar, y aún sigo en proceso de aprender a amar, ¿no? Aún sabiendo que Jesús está presente en el sagrario, no siempre me ultra emociono. Y no por eso dejo de amarlo. No por eso, no sé, estoy menos lleno del Espíritu Santo. No. Y ya llegamos a mi primera cuaresma. Obviamente yo no sabía qué era una cuaresma. La cuaresma es esa preparación para la Semana Santa. Hice todo mal. O sea, realmente yo hice todo mal. No doné ropa, no hice ningún ayuno, prácticamente. Prácticamente no hice ningún ayuno. Hice muy mal mi primera cuaresma. La hice, y lo tengo que admitir, fatal. Falté a misa varias veces. Aún tengo mi ramo de Domingo de Ramos, que se preserva muy bien, ¿eh? Se preserva muy bien. Será algo providencial, no sé, pero se preserva muy bien. No sabía ni siquiera que ese ramo tenía que ponerse en agua bendita. Yo no sabía nada de eso. Y de hecho llegué tarde. Y como llegué tarde, prácticamente ni había agua bendita. En fin. Todo mal, ¿no? Todo mal, o sea, todo mal. Y llegamos a la Semana Santa. Semana Santa, que esto se lo escuché a un obispo, no me acuerdo el nombre. Y es que si tú a una persona que no conoce nada de cristianismo, la haces vivir la Semana Santa, incluyendo la cuaresma, ¿no? La cuaresma, la preparación para la Semana Santa y la Semana Santa, esa persona entiende la columna vertebral de la fe cristiana. Y ese obispo tiene toda la razón. No fue hasta la cuaresma, la Semana Santa, que ya está bien. O sea, el contenido apologético está bien, ¿no? Está muy bien, ¿no? La catequesis está muy bien. Pero vivir la Semana Santa hace que tú entiendas realmente la columna de la fe cristiana. En vez de decirte,
muchas cosas que te podría decir. Voy a leer directamente al maxi de ese momento, de esa fecha. Para el Viernes Santo, de mi primera Semana Santa, me vi La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Tremenda película. Y después de eso, escribí lo siguiente. Eso no fue realista. Jesús lo pasó peor. Cada latigazo al Señor, cada golpe, fue un golpe a mi alma. Pero no por un juicio a los judíos, romanos, etc., sino por saber lo mucho que he lastimado al Señor. Lo pecador que soy y lo santo que es Él. Vi el amor del Señor hacia la humanidad. No hay mayor muestra de amor. No lo merecíamos y aún así Él lo hizo por nosotros. Perdóname, Señor. Gracias, Señor. Te amo, Señor. Para el Sábado Santo, escribí lo siguiente. Mañana es posiblemente el día más importante del año. Mañana, Domingo Santo, es el día del Señor. Es el día en que Jesús resucitó. La humanidad se salvó. Jesús, el nuevo Adán, y María, la nueva Eva, nos devolvieron el cielo. El bien triunfó sobre el mal. Jesús, la luz del mundo, Él es la esperanza, el Salvador, nuestro héroe. Mañana es el día más importante de la humanidad. Mañana es mi primer Domingo Santo, Pascua de Resurrección. Sé que esto no se va a repetir, es como una primera Navidad. Jesús, el Mesías, quien sanó enfermos, multiplicó los panes, calmó las tormentas y caminó sobre las aguas, Él les dijo que tenía que morir, pero que resucitaría al tercer día. Él se los prometió. Pero para ellos, este sábado debió ser la máxima desesperanza, el vacío, el dolor. Quería hacer la comparación con las peticiones que le hacemos al Señor, pero sería minimizarlo. Estos 3 días representan el viaje de todo ser humano en esta vida, pero llevado a su máximo. El Viernes Santo, la pasión de Cristo, es el máximo dolor, tortura y muerte del propio Mesías, de Dios. El Sábado Santo es la máxima tensión entre la desesperanza y la fe. Y el Domingo Santo es la máxima alegría, la mejor noticia que un humano puede recibir. El bien prevaleció. Para Dios darnos la máxima de las esperanzas, tuvo que enfrentarnos al mayor acto de maldad, el regocijo del diablo, para así poder darnos el mejor final feliz jamás pensado. El Domingo Santo escribí: la resurrección de Jesús es la buena noticia. Y la buena noticia es la mejor noticia que puede recibir un ser humano. Dios existe y es el mejor Dios que podría existir. No se puede imaginar a un mejor Dios ni una mejor historia que la historia de la salvación. La buena noticia es el fundamento último para la esperanza de todo ser humano. Ayer viví el día más importante del año, mi primer Domingo Santo. Todo puede parecer igual, pero desde ayer nada es igual. Yo llegué a la Iglesia Católica por 3 caminos, todos simultáneos, ¿no? La batalla cultural, el desarrollo personal. Mis primeros videos de este canal son de puro desarrollo personal, tal. Antes de Cristo, podríamos decir. Y mediante el hambre intelectual. Por esos 3 caminos yo llegué a la Iglesia Católica. Mediante la batalla cultural yo buscaba el bien. Mediante el desarrollo personal yo buscaba la plenitud, la felicidad. Y mediante el hambre intelectual yo buscaba la verdad. Fue entendiendo el cristianismo en la Semana Santa que yo supe que las 3 cosas que yo estaba buscando, bien, plenitud y verdad, se encontraban en un mismo lugar, en la Iglesia Católica. Terminó.
Mi primera confesión fue mucho después que la primera vez que recé el rosario. 5 meses. 5 meses me demoré para mi primera confesión de vida, ¿no? Por honor al tiempo, lo único que diré es que volver a pecar después de que Dios te haya perdonado 19 años de pecados fue terrible. Fue terrible. Fue terrible. ¿Por qué la postergué? No por un tema de no me confesaré frente a un hombre. No por un tema de no, solo Dios perdona. No. Eso no me costó mucho entenderlo como ex protestante. Simplemente por un tema de postergar la confesión, de postergar la confesión. Porque justamente, claro, si ya fuiste confesado, lo ideal es no volver a pecar. Yo creo que por eso la postergué. Yo creo. Es la única explicación que le encuentro. Hoy en día ya me he confesado más veces. Y ahora sí, culmino con lo siguiente. Este video nunca fue de mi conversión del protestantismo al catolicismo. No. Este video es mi conversión al propio cristianismo. Mi conversión paulatina, progresiva. Me faltaron muchas cosas, ¿no? Pero creo que conté lo más importante. Mi conversión al propio cristianismo. Resumiría este video en que esta es mi conversión. Este es mi testimonio de cómo, buscando el bien, la plenitud y la verdad, buscando a Dios, lo conseguí encontrando volviendo a casa, a la Iglesia Católica. Este es mi testimonio de cómo me hice cristiano. Eres único, eres importante, eres amado o amada. Que Dios te bendiga. Viva Cristo Rey. Y viva nuestra Santa Madre. Y viva la Iglesia Católica.